Ok, capítulo 3 del decreto eterno de Dios, y la última vez hablamos acerca del primer párrafo que habla acerca de que Dios es soberano, Dios es libre y Él es quien dispone todas las cosas sin violentar la voluntad de las criaturas ni quitar la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que ordena las causas secundarias, es decir, todo lo que sucede conforme a su naturaleza y según el decreto eterno de Dios. Ahora vamos a considerar el capítulo 2, que dice, aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo, perdón, ahí está. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Eso es lo que dice el capítulo 2. Entonces, voy a ir a la guía, que es la de J. Williamson, para considerar las preguntas, para platicar acerca de las preguntas en este estudio. Ok. Bueno, entonces lo primero que establece la confesión aquí es que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él conoce todo, ¿verdad? Conoce todo en todo lugar y en todo tiempo. Su conocimiento de las cosas no está limitado como el nuestro. No está limitado ni siquiera en el tiempo, ni tampoco en el espacio. Nosotros conocemos algunas cosas del pasado y desconocemos el futuro. Dios conoce todo el pasado y conoce todo el futuro. Nosotros conocemos las cosas que están alrededor nuestra o la información que llega a nosotros. Sin embargo, Dios tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que hay en todo lugar, ¿verdad? Entonces ahí nosotros diferenciamos nuestra naturaleza de la naturaleza divina. Ok. Sin embargo, lo que dice el párrafo aquí es que aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, y aquí vamos a hablar en términos humanos, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos algo decimos, si hubiera hecho esto, no hubiera pasado tal cosa. Bueno, Dios también tiene ese conocimiento hipotético, es decir, que Él sabe todos los escenarios posibles, ¿verdad? Él conoce no solo todo de forma real, sino todo lo hipotético, todo lo que nunca llegó a suceder. Y aunque Dios tiene ese conocimiento, aquí viene el sin embargo, de la segunda línea, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Entonces, Dios no ha decretado las cosas, su decreto eterno de que pasen las cosas no es porque Él lo haya visto en el futuro o porque quisiera evitar tales escenarios. O sea, el decreto de Dios no está determinado por su conocimiento, ¿verdad? Él lo sabe, pero es su propia voluntad, su propio deseo, como dijimos en el párrafo anterior, que ha determinado las cosas que han de suceder. En otras palabras, Dios no es molinista, ¿verdad? Ni es arminiano. ¿Tenemos alguna justificación bíblica para decir esto? Es decir, que Dios no establece las cosas, no, Dios no decreta todo lo que ha de suceder debido a su conocimiento previo de esto, ¿verdad? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir que Dios establece las cosas según su voluntad y no según lo que va a pasar? No sé si recuerdan alguna cita bíblica al respecto. Hola hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan? Excelente. ¿Sí? Ok, tengo en mente la epístola de Pablo a los Efesios, en donde en los primeros capítulos, el 1 y 2 específicamente, él habla acerca de que el Señor hace todo conforme a el propósito de su voluntad, hablando en este caso específicamente acerca de la elección de aquellos que han de ser salvos. Entonces creo que ese es un pasaje que puede ayudarnos a basarnos en él para poder hablar acerca de ello. La escritura dice que él lo hace conforme
a su voluntad. Aquí tenemos una posible solución, ¿sí? Y yo no creo que las personas que son molinistas o las personas que son arminianos, y ahorita voy a explicar qué son estos términos, no creo que no hayan considerado este pasaje. El pasaje lo que dice es que Dios determina todo lo que ha de suceder, Efesios capítulo 1, conforme al designio de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y es una constante en todo el capítulo 1, que Dios hace todo conforme a su voluntad. Bueno, nosotros que somos una iglesia reformada, la iglesia presbiteriana reformada, creemos que su voluntad determina todas las cosas que han de suceder. Sin embargo, hay dos posturas, o conozco por lo menos dos posturas, que dicen que Dios determina todo según lo que Él prevé que va a suceder, especialmente en el tema de la salvación, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a los que Él sabe que le van a escoger a Él, ¿verdad? Entonces, eso lo hacen para tratar de salvaguardar, de proteger, entre comillas, la libertad del hombre, porque dicen, bueno, si Dios predestina, el hombre no tiene libertad. Pero ya hablamos del tema de la libertad en el párrafo anterior. Entonces, ya está cubierto ese asunto. Si no lo tienen, les invito a ver el video anterior que está en el grupo, ¿verdad? De la página de la iglesia. Ok, entonces ya determinamos eso. Ahora, lo que dice tanto el arminianismo como el molinismo, que son dos movimientos teológicos con posturas un poco diferentes, es que Dios escoge según ve que Él lo va a escoger. Difieren un poco en el cómo, pero básicamente eso es lo que ellos dicen. Y realmente eso pasa así, hermanos, es decir, Dios escoge porque sabe que nosotros le vamos a escoger. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué dice la Biblia, mejor dicho? Porque Joel, y viene el comentario de Joel, porque alguien podría decir, y ellos dicen, es que Dios determina todo conforme a su voluntad, pero su voluntad es escoger a quienes le escogen, ¿verdad? Entonces ahí, según ellos, salvan ese pasaje, ¿verdad? Su voluntad es escoger a quien él sabe que le van a escoger. Y es así, la voluntad de Dios es escoger a quienes saben que le van a escoger, a quien él sabe que van a escogerle. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien tiene algún pasaje en mente acerca de este asunto? Sí, no, tal vez. Romanos 9 no podría ser un ejemplo de ello. ¿Por qué Romanos 9? Donde se habla acerca de la elección de Saúl y Jacob, donde pues no hubo ninguna condición, digamos, para la elección de uno y el rechazo del otro, más que la pura voluntad de Dios no condicionada. Porque te entendí con respecto al comentario anterior, de que está bien, puede ser la voluntad de Dios, pero una voluntad condicionada, mientras que aquí me parece que es mucho más claro de que fue por pura misericordia del Señor haber elegido a uno. Ese es un buen pasaje, lo vamos a buscar. Romanos capítulo 9, ¿verdad? Ahorita les comparto la pantalla. Solo quito la publicidad. Parte de la publicidad. Dice el capítulo 9 de Romanos. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Ok, versículo 10. Dice,
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí se nos habla del decreto de Dios de elección, ¿verdad? Dios tiene muchos decretos, el decreto de creación, el decreto de elección, ya que ha decidido, dice el capítulo 11, que el decreto de la elección no es por las obras. Y entonces aquí probablemente las personas que defienden este otro punto que mencioné dirían, ahí está, es que no depende de las obras, sino de la fe. Pero aquí no dice Pablo que no es por obras, sino por fe. Dice, no es por obras, sino por el que llama. Es decir, que el decreto de la elección radica no en la persona, ¿sí? En quien va a recibir la elección, sino en quien hace la elección. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadece. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, yo creo que ahí está bastante claro de qué o de quién depende el decreto de Dios para la elección. Y depende de Dios, es decir, no del quien hace las obras, sino del que llama. ¿Y quién llama? ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Alguien recuerda otro pasaje donde nos dice qué determina el decreto de elección? ¿Será que lo determina que Dios vio fe en nosotros o porque depende de él? Dice Jason, bueno, dice el hermano Ludwig en el chat, si pueden verlo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nuevamente hay un acto primero de parte de Dios y después el acto segundo es de nosotros. Deuteronomio 9, del 6 en adelante. Vamos a compartir aquí Deuteronomio 9, del 6 en adelante, y si ustedes lo tienen con sus Biblias, se pudieran buscarlo. Deuteronomio 9, 6 en adelante. Les comparto mi pantalla. Versículo 9, versículo 6 en adelante. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová te da esta buena tierra. Entonces, el decreto de Dios para llevarlos a la tierra prometida no depende de la justicia del pueblo de Dios. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Creo que hasta ahí sería suficiente. Notemos que el decreto de Dios para la elección no puede depender de nosotros. Y ahí es claro. Ok, nosotros, el pasaje de Romanos hace un contraste increíble con este nuevo pasaje, porque se nos dice que el decreto de elección, el decreto de elegir de parte de Dios, aquel estatuto de Dios donde dijo, yo voy a elegir a Jacob y no a Esaú, o yo voy a elegir a Israel, que es lo mismo que Jacob, y no a Edom, que es lo mismo que Esaú, se debe al acto soberano de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ve Dios en Jacob? Y Deuteronomio 9, versículo 6 nos lo dice. Eran un pueblo duros de cerviz, era un pueblo rebelde. Entonces, el pueblo de Israel no era mejor, no era más elegible que el pueblo de Edom, que el pueblo de Esaú. Eran exactamente iguales que Esaú. Entonces, el amor debía radicar en la persona que hace la elección y no en la persona que recibía la elección, para que fuera por gracia. Vamos a
a seguir leyendo los comentarios. Dice el hermano Ludwig, Efesios 1, 11, 12, ya lo consideramos con Joel. Efectivamente se nos dice porque es por la voluntad de Dios. Hermanos, hasta adelante. Joel. Perdón, puedo, siendo un poquito sistemático, hacer algunas sumas de textos, digamos. Sabemos de que en Gálatas capítulo 3 se menciona que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Pero también la misma escritura dice que la fe es un don de Dios. Entonces, incluso esa fe que pareciera ser el mérito o lo que hace que Abraham fuese justificado, esa misma fe proviene o viene siendo un don o un regalo de Dios. Entonces, siempre sería Dios tomando el primer lugar, digamos, o siendo Él el inicio de todo. Ahí haciendo un poco de suma de textos, ¿verdad? Efectivamente, vemos que no solamente no somos elegibles, sino que también lo que era necesario por nosotros para, según ellos, ¿verdad? Que nosotros, Dios vio fe en nosotros, pero esa fe, según Efesios, tampoco es una fe que nace de nosotros, sino es un regalo de Dios para nosotros poder creer y cumplir el requisito de salvación para que se lleve a cabo el decreto de elección. Oswald, creo que ibas a comentar algo. Oswald, te fuiste. Bueno, regresando un poco a este punto que mencionaba Joel, estas personas dicen, mira, Dios lo que ve en nosotros es fe y por eso nos elige. Pero lo que dice aquí Efesios y lo que menciona Joel es que ni siquiera esta fe que nosotros tenemos es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y ahora les voy a compartir el pasaje para que podamos verlo de primera mano. Efesios capítulo 2 para quienes tienen sus Biblias. Ok, Efesios capítulo 2 y aquí vemos el versículo 8. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el sustantivo que se usa de último es fe. Entonces, de lo que va a hablar Pablo a continuación, que esto no es de vosotros. ¿Qué cosa no es de vosotros? La fe, es el último sustantivo. Esto que no es de vosotros, que es la fe, es un don de Dios, que es lo mismo que decir, es un regalo de Dios. Por lo cual, ni siquiera la fe que nosotros necesitamos puede ser causa de la elección de Dios, dado que Él nos la da. Asaf dice Deuteronomio capítulo 7 en adelante. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Si lo tienen en sus Biblias, pueden buscarlo. 6 en adelante. Les comparto mi pantalla. Dice el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí Dios aclara por qué los ha elegido. No por ser vosotros, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Es precisamente el decreto de elección del que estamos hablando. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, es decir, de todos los méritos que podía haber en alguien, el que menos mérito tenía era Israel, era Jacob. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces ahí vemos las palabras confirmadas de Romanos capítulo 9. No depende de la persona y sus obras, ni su fe, que no puede producir, sino de Dios, quien amó. Depende del que llama, quien hace el llamamiento, quien hace la elección. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces de eso depende el decreto de la elección.
¿Alguien Hermano, tiene que comentar? hermano, tenía un texto ahí, no específicamente sobre el decreto de elección, sino el decreto general. Y esto estaría en Isaías 46, 9 al 11. No sé si lo leo. Lo voy a colocar en pantalla. Ok. Isaías 46. Sí, 46, 9 al 11. Ok, listo. Adelante. Acordado de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Entonces, la palabra aquí, este, propósito, por ejemplo, es lo que nos ayuda a entender. Otra palabra que es equivalente también es decreto, ¿no? Del hebreo. Y pues precisamente se ve cómo es la voluntad soberana del Señor el que dice, las cosas van a ser como yo digo, como yo lo he dicho y así va a suceder. Y cerca de ahí de este texto de Isaías también está Isaías 28, 29, en donde tal vez ahí cuando lo pongas, vemos que también esto está encaminado con su sabiduría, ¿no? O sea, el decreto también no es una voluntad arbitraria, sino que está su sabiduría también implicada, ¿no? O sea, como es simple, están todos sus atributos ahí donde está su sola voluntad, ¿no? Y ahí dice, también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Entonces, aquí la palabra consejo es la que también es equivalente a decreto, y vemos que va acompañada también de otro atributo del Señor como su sabiduría. Gracias, Oswald. Bueno, en estos pasajes vimos que el decreto de Dios no solamente aplica a la salvación, sino también aplica en todo lo que existe, el plan general de Dios, y vimos ahí dos pasajes que son bastante claros. ¿A quién le pidió consejo Dios para hacer las cosas? A nadie, ¿verdad? Él lo ha determinado, todo por cuanto pasa, y lo ha decidido que suceda de esa manera. ¿Y a quién hizo méritos para obtener la salvación? Nadie. Él ha decretado que la salvación ocurra debido a su amor, al amor y la gloria que se tiene a sí mismo y también a nosotros como consecuencia de eso. Entonces, hablando de manera de concluir este tema, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto. El decreto de Dios es lo que Dios establece, la ley de Dios para que sucedan las cosas. Y esto sucede tanto en la creación, en todo lo que pasa, como en nuestra salvación. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, algún otro comentario? ¿No? Pasamos al siguiente párrafo. Ok, entonces la próxima vez que les pregunten por qué Dios nos ha elegido, es por su sola voluntad, no porque vio fe en nosotros, porque no teníamos fe. Él nos dio la fe. Vamos al siguiente párrafo del capítulo 3 de la confesión. Y nos dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Entonces, ya vimos que el decreto de elección lo hace Dios. Entonces, la parte que dice que el decreto de Dios es para predestinados tanto humanos como ángeles para vida eterna, lo ha hecho a favor de nosotros por su sola voluntad.
Pero existe un decreto de reprobación, es decir, un decreto donde Dios decide que algunos merecen la muerte eterna. Tenemos evidencia bíblica para decir que Dios lo ha decretado. Esto ya fue, bueno, probablemente el otro es un poquito más fácil de asimilar, ¿verdad? Nosotros no merecíamos la salvación y gracias a Dios ha decretado nuestra salvación. Pero decir que Dios ha decretado la condenación de algunos pareciera un poquito más fuerte. Pero si lo dice la Biblia deberíamos creerlo. Y creemos también que hay causas justificadas para creer en este decreto. Es decir, somos muy sentimentalistas en este asunto, pero Dios tiene sus causas y Él es razonable, definitivamente. Él es la fuente de la razón. Y gracias a Dios nos ha dado la información necesaria para saber por qué lo ha hecho. También, ¿verdad? No es algo que ignoramos. En su palabra nos ha sido revelado. Entonces, hermanos, ¿existe el decreto de reprobación de los no elegidos? ¿Existe el decreto de condenación de los no elegidos? Como dice el párrafo que leímos. ¿Alguien recuerda algún texto? Hermano, ¿puedo leer un texto? Adelante, hermano de Mar. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 8 dice, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque desobedecen la palabra. Para eso fueron ordenados. Y la palabra ordenación igual es en Hechos, en el capítulo 17, si mal no recuerdo, igual habla de ordenados, pero esta ordenación, el Hechos capítulo 17, es ordenados para salvación. Y creyeron los que estaban ordenados, pero estaban ordenados para salvación. ¿Cuál es el pasaje, hermano de Pedro, perdón? Está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Para que no nos digan y no nos mientan, hermanos. No, perdón. Primera de Pedro, perdón, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ok, 2:8. Ajá, sí. Esta es una cita. Esta es una cita, ¿verdad? Vamos a ver si nos dice aquí cuál es la cita. Pues seguramente es un salmo de la piedra de tropiezo. Dice Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo, como dice el hermano, y roca que hace caer. O sea, Dios, está hablando de Cristo, es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y ahora, ¿a qué se debe su desobediencia? ¿A qué se debe su tropiezo? A lo cual también fueron destinados. ¿Verdad? Entonces esa es la razón. Dice literal M. No miro la literal M. Ok, bueno. Ya le encuentra la cita, porque esta es una cita. Aquí Pedro está citando Isaías 8:14. a Isaías 8:14. Isaías 8:14. Dice, entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Bueno, aquí yo no veo que hable de un decreto como tal, pero el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos habla que fue un decreto, ¿verdad? Entonces, seguramente está en el resto del capítulo hablando del decreto de Dios. ¿Algún otro pasaje, hermanos, que nos hable de la preordenación de los no elegidos a condenación eterna? Dice hermano Juan 4, pero si pudiera hacer una cita más específica. Hermano, disculpe, y en el mismo, igual capítulo de Romanos 9, ese rato hablamos para salvación, igual aquí habla, pero para destrucción. El 22 es claro. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para destrucción? Vamos a ir al pasaje nuevamente de Romanos, que es termina siendo una exposición de la elección al final de cuentas. Pablo no necesariamente está hablando de la elección como un tratado de teología, pero termina dándonos mucha información acerca de la elección soberana de Dios.
Dice Romanos 9, versículo 21. Vamos a leer del versículo 18. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto vemos que es una obra activa, ¿verdad? Es Dios quien aplica el endurecimiento. Vamos a ver cómo se aplica este endurecimiento eventualmente, pero es Dios, ¿verdad? O sea, Dios está interviniendo activamente en esto que está sucediendo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido tu voluntad? Versículo 20. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ojo aquí, ¿verdad? Hay este vaso que está siendo destinado a ira, le dice, ¿por qué me has hecho así? Y aquí lo que le responde el apóstol es el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Es una pregunta retórica. ¿Acaso Dios no tiene potestad para hacer un vaso para deshonra, para condenación? Y la respuesta, como es retórica, es decir, sí lo tiene. Dios tiene potestad, es Dios. Versículo 22. ¿Y qué si Dios? Y ese ¿y qué? Es bastante efusivo, ¿verdad? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, y aquí está la palabra, destinados o preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces también hay una preparación tanto de los vasos que somos nosotros para gloria, como de los vasos que son para deshonra. ¿Alguien tiene algún otro pasaje? Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Adelante, hermano. Judas 4 no entraría ahí, hermano. Vamos a buscar Judas 4. Judas solo tiene un capítulo, entonces mi hermano se está refiriendo al versículo 4. Les comparto mi pantalla. El versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, y aquí otra vez la palabra, destinación, para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que la condición necesaria para ser salvos es confesar a Cristo. Y estas personas que han recibido condenación son quienes niegan a Cristo. Es decir, son las personas que han sido reprobadas. Y estas personas han sido destinadas, como dice el versículo 4, destinadas para condenación. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre todo esto que estamos diciendo? Oscar. Otro texto, Proverbios 16:4. Si no mal recuerdo, es Dios ha creado al malo para el día malo. Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y esta es la declaración general, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿Dios ha creado todo? Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué ha creado todo? Para sí mismo, para su propia gloria. Aún las cosas, y por eso sigue la siguiente declaración, aún las cosas que parecieran no ser para él mismo. ¿Y qué es esto que pareciera increíble? Aún al impío para el día malo. Entonces, ¿por qué ha creado Dios al impío? ¿Por qué Dios ha creado al réprobo? ¿Y por qué lo ha decretado? Para su propia gloria.
Y como dice Romanos 9, para hacer notorio su poder. Entonces, vemos aquí que el decreto de reprobación, el decreto de condenación, es debido a Dios mismo. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, otro comentario que nos hace la confesión es que también los ángeles han sido objeto de este decreto. Podemos encontrar en la Biblia evidencia que los ángeles han sido objeto del decreto de Dios. ¿Recuerdan algún pasaje? ¿No? Vamos, hermanos, algún pasaje que hable sobre el decreto de salvación, o para salvación, mejor dicho, y para condenación de los ángeles. ¿Sí? ¿No? ¿O se lo ha inventado la confesión? Vamos a ir a Primera de Timoteo 5:21. Si tienen sus Biblias, Primera de Timoteo 5:21. Les comparto. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, aquí el apóstol Pablo no está hablando de los ángeles escogidos, simplemente es una declaración que dice para justificar el tema de su predicación, de su juicio, de su gobierno como pastor a Timoteo. Timoteo era un pastor que debía gobernar debería gobernar justamente a la congregación. Entonces, para exhortarlo a que gobierne justamente, lo que dice es, te encarezco delante de Dios. Es decir, hazlo porque Dios te está viendo, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, pero estos ángeles son escogidos. Entonces ese calificativo que nosotros tenemos ahí nos da la pauta para creer que hay ángeles escogidos. ¿Alguien recuerda otro pasaje sobre el decreto sobre los ángeles? ¿No? Bueno, para ir terminando, porque no vamos a abarcar el siguiente párrafo de la confesión,
No sé si alguien quiere decir algo a modo de conclusión para ir terminando nuestro estudio. Hermano, Adelante, hermano Francisco. nos podría, bueno, entendí lo de la elección, nos puede dar o apoyar con un argumento respecto a ese tema de la elección de los escogidos y reprobados, ya que lo primero que dicen es que qué clase de Dios tenemos, que es lo común que te comentan mucho, ¿no? ¿Qué clase de Dios tienes este, que manda a la condenación? ¿Cómo lo podíamos congeniar? O no sé, un argumento para desechar los comentarios que dicen algunas personas. ¿Cómo Dios predestina para condenación? Ahí hay un juego de palabras en la confesión y nosotros vimos primeramente el párrafo número 1 en la clase pasada acerca de ordenar las causas secundarias y de no y de no forzar la voluntad de las personas, ¿verdad? Forzar la voluntad de nosotros. Entonces, realmente lo que Dios está haciendo no es forzar nuestra voluntad, es decir, no ha decretado un cambio en nuestra naturaleza, sino que ha decretado que nuestra naturaleza continúe, ¿verdad? Entonces, su decreto radica en que nosotros permanezcamos como deseamos permanecer. Y eso no es necesariamente malo, eso de hecho no es malo, ¿verdad? Cada quien está recibiendo lo que quiere, lo que desea recibir. Ahí está el mensaje de la salvación, las personas lo escuchan, no lo creen, no lo aceptan y deciden continuar su vida como han vivido hasta ahora. Por eso la confesión dice que los elegidos han sido predestinados y para decir a los reprobados dice preordenados, porque trata de distinguir entre este tipo de decreto. No es un decreto similar. El decreto de salvación, el decreto de elección, es un decreto que cambia la naturaleza maligna del ser humano. Mientras que el decreto de reprobación es un decreto que la mantiene. Por eso Dios quiere, por eso dice la palabra que a Dios, a quien quiere endurecer, endurece. Pero vemos que Faraón ya había decidido endurecer su corazón. Es decir, él ya tenía esa naturaleza, él ya había decidido no dejar libre a Israel. Y Dios lo que hace es mantenerlo en esa posición y no proveer los medios necesarios para eliminar su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, por eso la confesión hace ese juego de palabras: predestinación para el decreto que nos transforma y nos cambia, y preordenación para el decreto que nos mantiene como nosotros queremos mantenernos, sin violar las voluntades, sin ser contingente de las causas secundarias, como dijimos en la clase anterior. No sé si Oswald quisiera mencionar algo o alguien más acerca de este tema. Algo importante es que cuando la persona viene y dice qué clase de Dios predestina, por ejemplo, indistintamente del destino que sea, ya sea reprobación o de salvación, la pregunta sería, ¿en dónde está parado él para hacer esa pregunta? Porque si la escritura revela que hay un Dios soberano que tiene, al parecer, se adjudica la capacidad de hacer tal cosa, entonces, ¿cuál es el fundamento donde la persona se para hacer esa pregunta? ¿A qué autoridad más allá de la escritura está apelando o qué clase de Dios él se ha concebido que tiene? ¿No? Porque la pregunta es un tema de autoridad. Él está, como nos dice Pablo en Romanos, contenderás tu hombre. Entonces, ¿cuál es la respuesta automática del hombre pecador, en este caso del hombre finito, que hay alguna idea que no se logra concebir porque hay algo distintivo del Dios de la Biblia que no quiere reconocer, como cada uno de nosotros tiene problemas en el tema del pecado, y hay algo en donde nosotros no le cedemos toda la gloria al Señor, y con lo cual nosotros estamos aferrados a una lucha, ¿no? Y tratando la manera de ceder es al Señor, pero no podemos, y mucha gente lo tiene eso también en su razonamiento en este caso, ¿no?
Entonces esta persona, esa pregunta es una pregunta que realmente busca retar la autoridad de la misma palabra, ¿no? ¿Cuál es de dónde se está parando esa persona para preguntar algo que pudiese ser muy arrogante, ¿no? Porque si el Señor se arroja tales atributos, tales derechos, ¿quiénes nosotros somos para preguntarle tal cosa? Y lógicamente, solamente nos paramos a preguntar desde nuestra posición de rebeldía y de pecado delante de él. Gracias, Oswald. Hay varias respuestas. Así como dice Oswald, pues podríamos apelar al tema de, entonces, ¿quién decide? Si nosotros fuéramos Dios, tenemos dos opciones, o decretar las cosas o dejar que las cosas sucedan como deberían suceder. Pero sin Dios eso es imposible. Entonces, Dios necesariamente tiene que decretar para que las cosas acontezcan, porque no puede acontecer nada sin que Dios no lo decrete. Y eso incluye el decreto de elección como el decreto de reprobación. Ahora, pudo haber elegido a todos, pero ¿quién le va a decir a él cómo hacer las cosas, verdad? No hay. Yo tendría que ponerme una autoridad sobre Dios para decirle qué hacer. El otro apelativo es, porque así lo dice la Biblia, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, eso debería ser contundente, especialmente para los cristianos y definitivo para los ateos. Ahora, si nosotros quisiéramos explicarle, deberíamos hacerlo y darle las razones en defensa de nuestra fe, a modo que podamos llevarlo a Cristo, ¿verdad? Y bueno, esas son las tres razones que se me ocurren, la que di anteriormente, el tema de entonces, ¿quién decide? Y que Dios necesariamente tiene que decretar, porque las cosas no pasan porque sí. ¿Sí? Nosotros no decidimos nacer. Alguien lo tuvo que haber decidido previamente. Estamos, hermanos. Vamos a dejarlo siguiente. Buenas noches. Quiero agregar algo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Sí, a lo que mencionabas, ¿quién decide? Así definitivamente es Dios. Basti, mi esposa que está aquí a la par, me recordaba el tema de Gedeón. En Jueces 7, verso 5, dice así: entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Entonces, Dios le está diciendo a Gedeón la condición de que el que iba a mandar a beber, la orden era que mandara a beber agua a todos los soldados, y Dios le iba a decir quiénes iban a ir a la batalla y quiénes no. Y Dios pone las condiciones. O sea, es Jehová el que está dirigiendo a Aarón. Él es el que va a decidir, a Gedeón. Él es el que va a decidir. Él pone las premisas sobre las cuales va a basar la decisión. Y él le va a decir quiénes van a ir a la batalla. Es el Señor el que decide. Es el tema de la elección, ¿verdad? Él da las condiciones y él elige. No lo hace de una manera arbitraria, lo hace de una manera bien amorosa. Cuando vemos siempre que el Señor da la salvación, como en el pueblo cuando son mordidos por las serpientes, y Él esa era la salida, la solución al pueblo. Él da la condición: el que mirara con fe la serpiente iba a ser salvo, y el que no la mirara, no es arbitrario el Señor. Hay una combinación bella y muy hermosa en cuanto al plan de la salvación. Pareciera grotesco para el no creyente, pero cuando lo logramos ver con ojos de entendimiento, vemos que esa elección y la predestinación es muy, muy bonita, la combinación que Dios, desafortunadamente no se puede ver con los ojos humanos, ¿no? Necesitamos el Espíritu de Dios para. Gracias. Gracias por el comentario. Sí, depende de los lentes que tengamos para apreciar el decreto. Para quienes hemos recibido el decreto de salvación, alabado sea Dios por habernos sacado de donde nos ha sacado. Sin embargo,
es contradictorio porque generalmente estos argumentos vienen de parte de personas que no creen en Dios. Entonces ellos que tienen el decreto de reprobación odian a Dios porque Dios les da lo que ellos quieren. Entonces es contradictorio, ¿verdad? Y ahí demuestran que su problema no es con el decreto, sino que su problema es con Dios, con que ellos quieren ser entes libres, entes que quieren hacer lo que quieran, ¿verdad? Dios les está dando lo que quieren, están siendo reprobados. Él no los está trayendo hacia así. Y aún así están altercando contra Dios. Y nosotros, que sí hemos sido transformados para salvación, le alabamos porque recibimos esa transformación, ¿verdad? Porque nuestras vidas han sido intervenidas. Y entonces, a manera de conclusión, ahí va la reflexión final. Nosotros deberíamos ver la elección con esos ojos, como mencionaba mi papá, verlo con los ojos del agradecimiento, de que hemos sido transformados. Aquella persona que nosotros creíamos llevar el timón de nuestras vidas y nos ha quitado del piloto que nosotros creíamos llevar para llevarnos a un lugar mucho mejor. Entonces ahí entendemos realmente el Salmo 23, es aquel que nos guía por pastos verdes. Nosotros por nosotros mismos no podríamos llegar a esas delicias de la vida, tanto espirituales como materiales, y que gracias a Él hemos sido intervenidos, hemos sido transformados para contemplarle a Él. Y por eso decíamos en la clase pasada, que es ya no recuerdo si fue en la clase pasada, pero ¿qué es lo más grande que nosotros recibimos en la salvación? Es Cristo mismo. Es lo máximo que nosotros recibimos. No es el cielo, no es evitar el infierno, no es una mejor vida ahora, es Cristo mismo que es nuestro regalo. Y entonces por eso alabamos a Dios y amamos el decreto de elección y el decreto de reprobación. Dios no es injusto en decretar la reprobación de nadie. ¿Quién son ellos para altercar contra Dios? Especialmente con algo que ellos mismos desean. Simplemente es la justicia de Dios y también su soberanía. Terminamos, hermanos. No sé si alguien quiere decir algo antes de orar. Hermano, buenas noches. Disculpe, muy bonito lo que ha dicho el hermano anteriormente. Sí, precisamente así es. Eh, Solamente preguntarle, hermano, ¿qué días hace estos estudios, no? Mire, yo no sabía, me conecto desde Bolivia y he visto en la página y he decidido entrar y me ha llamado mucho hace tiempo, ya quería leerlos, la confesión y bueno, esta es una oportunidad que Dios ha previsto y doy gloria a Dios por eso. Así que quería preguntar qué días hace o qué horarios. Bueno, esta es parte de nuestra iglesia, aquí en Guatemala, pero hacemos esta actividad por este medio los días miércoles, pero va a ser la última vez. Estamos planeando que sea la última vez miércoles y lo vamos a trasladar para viernes y que sea presencial. Sin embargo, también estamos hablando de que podamos transmitirlo, ¿verdad? Entonces, a partir del próximo viernes, para aquí empezamos a las 7, a las 8, perdón. Ahorita son las 9, no sé qué horario tendrá usted. Entonces, para que pueda contemplarlo, es una hora de estudio más o menos. Puede extenderse un poquito más para que esté pendiente. ¿En Y dónde va a ser transmitido, hermano? Disculpe. vamos a tenerlo por este medio. Nosotros o ponemos el link o va a estar en la página de la iglesia y también de Fe Reformada. Es una página de Fe Reformada o Café Reformado. Ah, ok, gracias, gracias, hermano. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, duda? ¿No? Bueno, vamos a terminar.